Esta es la cuarta entrega de esta serie que hemos titulado Barreras de Protección, y me alegra por cada uno de ustedes que nos acompañan el día de hoy acá de manera presencial y también a los que se conectan en línea. Vamos a darles un aplauso de bienvenida, por favor, a todos los que están en línea con nosotros. Yo quiero contarles algo. Lo que hacemos como iglesia cada fin de semana lo pensamos de manera intencional. Nuestro deseo es que puedas conectar más tu corazón con Jesús, que puedas conocerle más a Él y puedas descubrir cómo es vivir para Dios. Por eso, si te das cuenta, nuestras enseñanzas o predicaciones o sermones, como gustes llamarlo, siempre tienen algo que nos hace pensar la vida desde la perspectiva de Dios para nosotros. Y siempre tomamos una clave, tomamos un principio que nos sirva para esto. Y durante estas 4 semanas hemos estado hablando de este concepto que en términos de seguridad física nos dice que una barrera de protección es un sistema diseñado para proteger a los vehículos que se desvíen hacia áreas peligrosas o fuera de límites seguros. La idea es esta: colocamos la barrera de protección en un área segura para alejarnos del área peligrosa. Y cuando el vehículo tiene algún desperfecto o quien va manejando comete algún error, su vehículo va a chocar, va a golpear contra la barrera, pero se va a mantener dentro del área segura y no va a caer al área insegura. Esa es la idea, la lógica que hay en las barreras de protección. Yo recuerdo esto, veníamos de Caracas hace como 2 años y en la vía estaba lloviendo mucho, no íbamos tan rápido debido a la lluvia, pero de pronto vemos el carro que iba delante de nosotros, de pronto se le sale una rueda trasera frente a nosotros. Afortunadamente el vehículo se mantuvo estable debido a la lluvia, no iban tan rápido, no perdieron el control del vehículo, la persona que manejaba, y pudieron orillarse, pero el caucho no se detuvo tan pronto como el carro. Y el caucho rodó hacia abajo y comenzó a irse hacia el centro y era una doble vía. Afortunadamente en esa autopista había una barrera de protección central. Así que el caucho pega contra esa barrera y brinca hacia el otro extremo donde estaba la montaña, golpea contra la montaña, salta, en eso nosotros casi íbamos pasando y cae como acostado, y allí finalmente el caucho se detiene. Pero yo pensaba, si esta barrera no hubiese estado allí y ese caucho, no sé si han visto ese tipo de accidentes, pero un caucho que no choca contra una barrera, llega contra otro vehículo y parece que han chocado 2 vehículos, que han colisionado 2 vehículos. Por eso es tan importante tener barreras de protección. Ahora, en el campo de la seguridad física, este concepto es valioso, pero nos hemos hecho una pregunta en esta serie: ¿cómo serían nuestras vidas si colocáramos barreras de protección en diferentes áreas de nuestra vida? Porque tú y yo vivimos también en la tensión de encontrarnos y pasar por áreas que son peligrosas, por rutas que vemos más allá y lo que se ve más allá es muy riesgoso. Y eso sucede en nuestras finanzas, y sucede en nuestra sexualidad, y sucede en nuestras decisiones y en las diferentes áreas de nuestra vida. Pero ¿cómo sería nuestra vida si colocáramos barreras de protección? Y posiblemente hay cosas que tú y yo lamentamos el día de hoy y pensamos, si tan solo hubiese colocado una barrera de protección en esta área, posiblemente no hubiésemos tenido este accidente tan trágico en esa área de tu vida.
Por eso es tan importante, y al pensar en nuestras vidas y en las barreras de protección, hablamos de este concepto. Y hemos dicho que una barrera de protección en diferentes áreas de nuestra vida es como un patrón personal de comportamiento que se convierte en un asunto de conciencia. Y déjame resaltarte algunas palabras aquí. Quiero resaltarte esta palabra personal. No es una barrera de protección en diferentes áreas de tu vida, no es algo que alguien más te va a establecer. No es la cultura. De hecho, sabes, nuestra cultura no nos ayuda para nada en las barreras de protección como un patrón personal de comportamiento. Porque nuestra cultura nos empuja a ir más allá de las áreas de seguridad. En las relaciones, en las finanzas. La cultura no nos dice ser responsable financieramente. Más bien, todo lo que vemos a nuestro alrededor es compra. Vamos, adquiérelo. No importa si no tienes el dinero, aquí te damos la facilidad. Puedes usar cachea. Así que si no tienes lo suficiente, ya sabes. Pero luego que tú cacheas esa compra, entonces la cultura te señala, te acusa, qué irresponsable eres. Ahora, ¿cómo vas a cumplir con tus compromisos financieros? ¿Cómo vas a alimentar a tu familia este mes próximo? Así funciona la cultura. Por eso, tener barreras de protección es un patrón de comportamiento que es personal. A ver, digan conmigo esa palabra fuerte, personal. Vamos, dile al que está a tu lado, dile, ¿estás escuchando? Es personal. Es un patrón personal. Pero es un patrón personal que se va a convertir en un asunto de conciencia. Y nuevamente, la conciencia es algo individual. La conciencia es algo individual. Es tu conciencia. Si tu conciencia, dice la Biblia, no te reprende. Si es tu conciencia, nuestra conciencia, es un asunto personal. Así que yo voy a establecer ese patrón. Y posiblemente lo que vas a establecer como un patrón, como una barrera de protección en un área de tu vida, para otros puede parecer una exageración. Otro puede decirte, pero ¿por qué no lo compras? Tienes allí para comprarlo. Pero tú dices, no. Yo he decidido, y mantienes tu patrón. Y a otro puede parecerle exagerado, pero es un asunto de conciencia personal. Ahora, cuando hablamos de barreras de protección, y si has estado durante estas semanas anteriores, estoy seguro que los que han estado pueden pensar de dos formas. Cuando escuchamos barreras de protección, un tema como este, pensamos primero, quiero esto para mi familia, quiero esto para mis amigos. ¿Cuántos esposos han estado aquí pensando, wow, qué bueno que traje a mi esposa para que escuche esto? ¿O cuántas esposas, este era el día que tenía que venir mi esposo y lo traje? Gloria a Dios por eso. Ahora sí ese hombre va a salir más enderezadito, más corregido. Y pensamos que esto es bueno. Y padres pensando, qué bueno que mi hijo vino y yo quiero guardar este mensaje porque cuando mis nietos crezcan, esto va a ser muy valioso que lo escuchen. Y es maravilloso que pensemos en los que están a nuestro alrededor y nos demos cuenta del valor que este mensaje tiene para sus vidas. Pero al mismo tiempo, nuestro pensamiento nos lleva a esto. Hay más resistencia cuando se trata de mí. Cuando pensamos en la idea de barreras de protección y miramos a otros, decimos, eso es tan lógico, no necesito ni siquiera un argumento bíblico para entender que eso es tan valioso. Pero cuando se trata de ti, cuando se trata de mí, ¿sabes? Allí experimentamos resistencia. Y experimentamos resistencia por la siguiente razón. La barrera de protección siempre nos separa de algo que, aunque está en la zona de peligro, es algo que tú y yo queremos. Así que
allí luchamos con una resistencia. Y alguien dice, yo voy a colocar una barrera de protección para cuidar mi alimentación. Así que a partir de las 3 de la tarde, cero dulce. No voy a comer más dulce, y lo anuncias y lo publicas, pero a partir de las 3, ¿sabes qué comienza? La resistencia. Y no es precisamente de la que gana y vence, no. La que está luchando en ti, queriendo abrir, y a las 9 de la noche, 10, cuando ya todos se han acostado, entonces te levantas y abres el refrigerador para sacar algún postre, algún dulce, para preparar algo, para tomar un pan y mermelada. Y cuando se trata de ti y de mí, ¿sabes? En cuanto a las barreras de protección, hay más resistencia porque nos separa de algo. Yo he propuesto, no voy a gastar dinero en lo que no debo, pero cuando vas al centro comercial y comienzas a ver las vitrinas, o cuando comienzas a ver en redes sociales, ay, hablé de lámparas y mira, me salen lámparas por todos lados. El Señor quiere que compre lámparas, pero yo dije que no voy a comprar lámparas. Y allí comienza la resistencia, ¿cierto? Comenzamos a luchar. Y entonces comenzamos a luchar con la idea de, ¿realmente debo poner una barrera? ¿Para qué voy a poner la barrera si eso lo que hace es traerme tensión? Pastor, usted habla de eso, de colocar barreras y tener patrones y decidir, no voy a hacer aquello, no voy a hacer lo otro para evitar ir a zonas de peligro. Pero eso genera tanta tensión. Eso genera tanta presión que es preferible no tenerla, así uno vive más tranquilo, más feliz. Así uno puede vivir la vida y no dejar que la vida lo viva uno, sino que uno pueda disfrutar de las cosas, ¿cierto? Pero yo quiero que pienses esto. Sea que decidas tener barreras protectoras o no, la tensión que sientes no va a desaparecer. Escucha esto, sea que decidas tener barreras protectoras o no, la tensión que sientes no va a desaparecer. Tú puedes decir, bueno, está bien, no hay problema, yo no voy a tener esa barrera de protección donde no debería estar en una situación de salir a solas con una chica que no es mi esposa. Voy a quitar esa barrera, así se va esta tensión. Finalmente, si la quito aquí con esta chica, se va la tensión y se acaba todo este conflicto. El asunto es que cuando la quitas allí, no significa que luego que te involucras allí, se acabará la tensión para no involucrarte con otras. Estará la tensión, porque escucha, en el punto donde tú decidas poner el freno, allí siempre habrá tensión. Y muchas veces, lamentablemente, ponemos el freno ya en la zona de peligro, pensando que no habrá tensión allí, pero hay y habrá tensión. Siempre no va a desaparecer. Por eso, antes de poner la barrera o el freno en la zona de peligro, más bien vamos a ponerlo en la zona de seguridad. En la zona de seguridad. Y una de las razones por la que esto no cambia, esto no desaparece, esa tensión, es porque los apetitos nunca se sentirán totalmente satisfechos. Mira, mientras más alimentes tus apetitos, más crecen. Podemos ver una persona con sobrepeso y una persona delgada y pensar, wow, el que está bien rellenito no debe tener mucha hambre porque ya está bien relleno. El que está delgadito es el que debe tener mucha hambre. Pero la verdad es que el que está más rellenito y come más no significa que ya está suficientemente lleno y ya no quiere más. Tú sabes que si comes y comes y comes, ¿qué va a pasar si comes carbohidratos y procesados, si te alimentas de dulces y comida chatarra? ¿Qué pasa? Llega un punto donde dices, ya no quiero más, ahora sí es verdad, no vuelvo a comer más de esto. Llega ese punto o cada vez quiero más y más y más y más y más.
¿Cuál es el punto que se vive allí? Díganme ustedes, ¿cuál de los dos? ¿El primero o el segundo? ¿El primero o el segundo? El segundo, ¿cierto? Cada vez terminamos queriendo más, porque los apetitos nunca se sentirán totalmente satisfechos. Por eso tú y yo tenemos que aprender a poner un límite en cuanto a esos apetitos y desarrollar esa voluntad. Nuevamente te digo, habrá tensión y la cultura no nos va a ayudar. Pero, ¿cómo podemos hacerlo entonces? ¿Cómo podemos colocar ese límite? ¿Y cuánto valor esto trae y añade a nuestras vidas? Para esto yo quiero mostrarte una de las historias de la Biblia que más me han impactado y que más me gustan. Desde pequeño la he escuchado porque desde pequeño he asistido a la iglesia y la escuché en aquel momento en la escuela dominical, escuela bíblica dominical, donde nos contaban estas historias. Y es una historia que ocurrió hace mucho tiempo. Esta historia ocurrió en el año 615 antes de Cristo. Y es fascinante porque voy a hablarte de algo que ocurrió hace muchísimo tiempo, 2000, si sumamos 615 antes de Cristo y 2024 que estamos ahora después de Cristo, estamos hablando de una historia de hace 2600 años, poco más de 2600 años. Ahora, no es una historia de ficción que está en la Biblia, no, es una historia que no solo está registrada en la Biblia, sino que también si buscas Nabucodonosor en los libros de historia universal vas a encontrar la vida de este rey, porque Nabucodonosor fue en esa época un rey muy poderoso al frente de un imperio, el imperio babilónico, un imperio imponente, dominante en ese tiempo. Pero Nabucodonosor, como rey, fue muy inteligente porque él tuvo una estrategia. Él no hacía como otros reyes poderosos de la antigüedad, que iban con su ejército a conquistar tierras, a destruirlos a todos, a llevarse el botín. Él no solo hacía eso, sino que él tenía una estrategia. Él enviaba a sus ejércitos a conquistar y le pedía a sus ejércitos que tomaran de cada región, no que destruyeran todo, sino que tomaran de cada ciudad que conquistaban, de cada región que conquistaban, les pedía que tomaran a las personas más inteligentes, a los jóvenes más sabios, a los más hermosos y los llevaran hasta Babilonia. Porque Nabucodonosor tenía una estrategia. Su estrategia era difundir la cultura babilónica en el mundo entero. Que en todo el mundo los dioses que adoraban los babilonios o los babilónicos fueran adorados por cualquiera en el mundo entero. Que en todo el mundo las costumbres y manera de pensar y hábitos y cultura, formas de ser que tenían en Babilonia fuesen difundidos a todas partes. Y por eso Nabucodonosor mandaba traer a los más jóvenes, a los más inteligentes, a los más hermosos, para que fuesen entrenados en Babilonia, en un programa de 3 años, para cambiar la manera de pensar. Y muchos de ellos luego servían al rey o eran regresados a sus tierras, pero ahora iban con otra forma de pensar. Ahora iban mirando la cultura, la manera de ser de sus naciones distintas, de manera distinta. Ahora pensaban como pensaban en Babilonia. Y eso hacía de Nabucodonosor y de su imperio un imperio mucho más poderoso. Y en este año, en el 615, ocurrió esto. Nabucodonosor con su ejército invade en Jerusalén, la ciudad que era el centro de la nación de Israel, donde estaba el templo, donde se adoraba a Dios, el Dios de los judíos. Y Nabucodonosor llega, invade en la ciudad,
destruyen muchas cosas allí, destruyen el templo, se llevan el oro, los tesoros del templo, pero se llevan también a muchos jóvenes judíos muy inteligentes, bien parecidos, se los llevan para Babilonia. Y entre esos jóvenes, y esta es la parte de la historia que les decía, que desde muy pequeño es una de las historias que me ha encantado, la historia de este joven llamado Daniel. Porque cuando Daniel es llevado cautivo, preso a Babilonia, Daniel era un adolescente y fue llevado junto con varios de sus amigos, entre ellos Ananías, Misael y Azarías. Y fueron llevados a Babilonia. Y estando allí comienza entonces esta estrategia, este plan que tenía Nabucodonosor. ¿Recuerdan cuál era el plan que tenía Nabucodonosor? ¿El que iba a hacer? Él iba a cambiar la mentalidad de ellos. Les iba a transmitir toda su cultura. De hecho, a Daniel y a sus amigos les cambiaron los nombres, porque estos eran sus nombres judíos. Pero si tú ves el libro de Daniel, te vas a encontrar que en algunas ocasiones no dice Daniel, sino que dice Belsasar, refiriéndose a Daniel, porque fue el nombre que le dieron los judíos. Ahora tú te vas a llamar, no Daniel, tu nombre judío, te vas a llamar Belsasar, porque Bel es uno de nuestros poderosos dioses y Belsasar significa que nuestro Dios te cuida. Y sus amigos Ananías, Misael y Azarías, ahora ustedes se van a llamar Sadrad, Mesad y Abednego. ¿Recuerdan esos nombres algunos que han leído la historia, cierto? Porque era parte de todo el cambio. Y Daniel, a pesar de ser muy joven, Daniel entendía lo que estaba pasando. Y yo quiero que veamos esta parte que nos registra la Biblia en el capítulo 1 de Daniel. Capítulo 1 dice, el rey les asignó raciones diarias, después que estaban ya en Jerusalén. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía ¿en dónde se servía? A ver, ¿dónde se servía? ¿Era comida popular o era de la buena? ¿Era vino popular o era del bueno? ¿Cuál vino creen ustedes que eran? ¿El que cuesta $5 la botella o el que cuesta más? Era comida buena, era vino bueno. Y dice, y su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Aquí hay varias cosas que yo quiero que notes conmigo. Primero, yo creo que te imagines a Daniel, sus amigos y todos los que llegaban a Babilonia y eran llevados, no como invitados especiales, realmente eran secuestrados. Eran llevados a la fuerza. ¿Qué podían imaginarse en el camino hasta Babilonia? Nos van a asesinar como ya mataron a muchos de nuestros compatriotas y familiares. Nos van a colocar en minas para excavar. Nos van a poner a esclavizar, a hacer ladrillos de barro. Pero cuando llegan a Babilonia, los llevan a los palacios reales y les dicen, ahora ustedes van a vivir aquí. Imagínate, miran a su alrededor, lujo. Y cuando le dan la comida, no es que le están dando las sobras, no, le están dando raciones enviadas de la misma mesa del rey y vino tomado de la misma mesa real. ¡Wow! Algunos de ellos pensarían, mira, pero no nos va a ir tan mal. Eso tiene que ser hasta una bendición del Señor. Dios nos está dando lo mejor aquí en tierra extranjera. Y posiblemente algunos de ellos se confundirían en el asunto. Pero vuelvo a repetirte, Daniel estaba mirando más allá de eso, que parecía cómodo, afortunado. Él sabía que detrás de eso había una batalla y había un conflicto muy grande entre su fe y la fe que querían
imponerle entre sus convicciones y las convicciones que los babilonios querían transmitirle. Por eso Daniel, aunque vio todo esto, cuando vemos el resto de la historia, y ya muchos de nosotros la sabemos porque la hemos leído y porque ya está completa en la Biblia, Daniel no se rindió. Daniel no se rindió. Daniel resistió. Daniel no aceptó todas estas cosas simplemente como una bendición. Él se mantuvo y resistió. Y él entendió esto. Escucha, la rendición ante aquello que quiere llevarte más allá de tus barreras de protección, la rendición no elimina la tentación, solamente debilita nuestra determinación. Cuando tú te rindes ante una situación donde deberías tener una barrera de protección, pero tú dices, no quiero tener la tensión aquí, eso no va a quitar la tentación el día de mañana. Lo que va a quitar el día de mañana es tu determinación para resistir a esa misma tentación. Cuando tú y yo estamos presentando un examen y no queremos salir mal, así que tenemos una tensión allí. Yo no estudié tanto como debería, pero mi compañero al lado ese es un cráneo, es un cerebrito. Él siempre sabe. Si solamente le hago un la 2. Y él me dice, y ya con eso salgo bien. Cuando me rindo a eso, ¿sabes? No va a eliminar en otra ocasión que tenga que presentar un examen y que no me sienta preparado, no va a eliminar la tentación de volver a preguntar. ¿Sabes qué sí elimina cuando me rindo esa vez? La próxima vez va a reducir mi determinación de hacer lo correcto. Y la próxima vez no será más difícil copiarme. ¿Sabes cómo será? Será más fácil. La próxima vez ya no le voy a decir. La próxima vez ya lo tengo escrito o en la chuletica. O en las chuletas modernas ahora son, creo que con el mismo teléfono, ¿no? O, no sé. Pero así va la cosa. Y Daniel sabía esto. Por eso Daniel, escucha, Daniel, aunque le ofrecieron todo eso, mira lo que hizo Daniel. Verso 8. Dice, y Daniel propuso en su corazón, di conmigo, propuso. ¿Dónde propuso? Vamos, dile al que está a tu lado, dile, Daniel propuso en su corazón. Recuerda lo que es la barrera de protección en las diferentes áreas. Es un patrón de comportamiento personal que se convierte en un asunto de conciencia. Daniel propuso en su corazón. ¿Y qué propuso? No contaminarse con la porción de la comida del rey. Algunos piensan que esta comida era sacrificada primero a los dioses de Babilonia. Otros piensan que esa comida no estaba preparada con las normativas que la ley judía les establecía a ellos para la preparación de los alimentos. Lo cierto es que Daniel sabía, detrás de todo esto hay algo mucho más que esa simple comida. Y por eso Daniel dijo, no me voy a contaminar. Y esto podía sonar exagerado para los demás, porque no era solo Daniel y sus 3 amigos. Habían otros que posiblemente lo miraban y decían, vamos Daniel, estás exagerando un poco con el asunto. Cómete eso, finalmente Dios ve tu corazón. Dios sabe que tú le amas a Él y no a los dioses de Babilonia. Pero Daniel estableció ese patrón y sus compañeros más cercanos le siguieron. Propuso no contaminarse ni con el vino que él bebía. Y pidió, ¿qué hizo Daniel? ¿Qué hizo? Pidió, tomó una acción basada en su convicción. Pidió, por tanto, al jefe de los oficiales que no se le obligase a contaminarse. Y lo hemos resaltado, porque esto seguramente debió sonar ofensivo. Esto debió sonar ofensivo. Imagínate, tú eres el oficial del rey. Tienes aquí unas personas que han traído
y les han perdonado la vida y los han colocado en medio de todo este lujo. Y vienes con la bandeja. Aquí está la comida que les manda el rey, aquí está el vino que les manda el rey. Y entonces tú le dices, no, yo no voy a comer eso porque eso me contamina. ¿Cómo crees tú que lo toman los de Babilonia? ¿Cómo crees tú que lo toman? Ofensivo, ¿cierto? Lo van a tomar de forma ofensiva. Yo quiero decirte algo, cuando tú y yo ponemos barreras de protección, posiblemente algunos lo van a ver como ofensivo. Hoy en día se habla tanto de es mi cuerpo y se aboga por el asesinato de una vida con la frase es mi cuerpo. Y cuando tú tratas de hablar en contra de eso porque tienes una convicción, que por cierto no es solo un patrón de pensamiento personal, no es un principio bíblico en pro de la vida, muchos se ofenden. Algunos se van a ofender cuando te digan, hey, vamos a la fiesta y ahí nos tomamos unos palos y bebemos y tú antes lo hacías, ¿por qué ahora? No, ya no voy a eso. Pero nos vas a rechazar. No, gracias. ¿Y sabes qué va a pasar? Algunos se van a ofender. Y Daniel no se limitó porque, ¿y si se siente ofendido? No, Daniel dijo, no voy a contaminarme. E hizo la petición. No queremos comer esa comida. ¿Y sabes la historia? Pidió entonces que hicieran una prueba con él y sus amigos durante 10 días y le dieran otro tipo de comida. Y así lo hicieron y después de esos 10 días se dieron cuenta que Daniel y sus amigos estaban mejor que los demás. Así que siguieron dándole esa comida que no era la real, la del rey, se la siguieron dando a ellos. Y el jefe de los oficiales también estaba contento porque él se quedaba con la porción real de Daniel y sus amigos. Así que ahí como que estaban ganando todos. Pero más allá de eso, mira, Daniel había propuesto esto en su corazón. Y dice el verso 9, y Dios, y esto es algo que me encanta, dice, y Dios había hecho que se ganara el afecto y la simpatía del oficial en jefe. Y nota qué poderoso es esto. Daniel no sabía esto cuando le dijo al jefe de los oficiales, no nos den esa comida. Daniel no sabía que Dios le estaba dando gracia delante del oficial. Y esto es maravilloso porque cuando tú y yo vivimos con firmeza en estas barreras de protección, aunque vayan contra la cultura y aunque parezcan impopulares, cuando le somos fieles a Dios primeramente, Dios se encarga de manifestar su bendición y su gracia para con tu vida delante de los demás. Amén. Dios se encarga. Mira, ¿cuántas veces lo hemos visto? Personas que quizás son detenidos en una situación irregular y de pronto algo así como que suena extorsión, pero la persona que tiene su convicción se mantiene firme, dice no voy a participar en eso y parece como que todo se va a poner mucho más feo. Pero ¿cuántas veces hemos visto después hablando con esas personas de autoridad diciendo, wow, esta persona es un verdadero cristiano? Esta persona es realmente una persona que vive en los principios que enseña, que comunica, que predica. Y esto es súper valioso, porque esto que Daniel hizo no solo le trajo el afecto del rey, o mejor dicho, del jefe de los oficiales. Esto que Daniel hizo no solo le protegió, sino que marcó una dirección en el resto de su vida y de su historia. Recuerda, aquí era un adolescente. Después de esto, Daniel vivió 3 reyes más
de los reyes de Babilonia, y a los 3 les sirvió Daniel en la misma presencia de esos reyes como consejero. Vemos después de esto toda la historia del libro de Daniel, donde se relatan incluso milagros sorprendentes. Sus amigos fueron lanzados en un horno de fuego porque les estaban pidiendo que se arrodillaran frente a la estatua de Baal, y ellos dijeron: no, nosotros adoramos a nuestro Dios y no nos vamos a postrar, y si tenemos que morir, vamos a morir, pero no nos vamos a postrar. Y los arrojaron por no haberse querido postrar, por mantener sus barreras, por mantenerse allí en la resistencia. Los arrojaron, pero cuando los arrojaron a 3 de ellos, el rey ve hacia el horno de fuego, y las personas que los arrojaron murieron por el impacto del calor de las llamas. Pero los 3 chicos que habían sido arrojados, atados al fuego, el rey ve y se levanta asombrado y dice: ustedes arrojaron a 3, pero yo veo a 4 que están no atados, están caminando, y ese cuarto parece un hijo de los dioses. Es la respuesta de Dios manifestada en su vida. Amén. Ahora, ¿qué te digo con esto? Mira, ¿qué te digo con eso? Lo que quiero decirte con esto es que Dios usará tus barreras de protección no solo para protegerte, sino también para dirigirte. Vamos, di conmigo: Dios usará, vamos, dilo fuerte, Dios usará mis barreras de protección, no solo para protegerme, sino también para dirigirme. Y eso es lo que Dios va a hacer. Por eso Dios nos anima a ti y a mí a poner barreras de protección. Porque la vida de Daniel y el resto de su historia fue guiada, direccionada por el hecho de que Daniel colocó barreras de protección. ¿Sabes cuántas veces hemos escuchado esto? Alguien que no está caminando en los principios de Dios y que no está teniendo barreras de protección y se acerca a un ambiente como este y comienza a escuchar cuál es la voluntad de Dios para su vida, y se da cuenta: hey, yo he estado viviendo sin barreras de protección, y comienza a colocar las barreras. Ahora no solo está protegido, sino que la dirección de su vida comienza a cambiar. La dirección de su vida. Y entonces hemos escuchado a esa mujer o a ese hombre diciendo: wow, ahora que tengo un recorrido de esta forma, miro atrás y pienso: ¿cómo ha cambiado mi vida? ¿Cuán diferente es? ¿Cuán distinta? ¿Cuán buena? ¿Dónde estaría? ¿En dónde me encontraría? Porque cuando tú y yo tomamos los principios de Dios y basados en ellos establecemos barreras de protección, esos principios no solo nos van a proteger, sino que también nos van a dirigir. ¿Y sabes a dónde nos van a llevar? Mira cómo termina la descripción de esta historia, solo el comienzo de la historia, y te animo a que leas el resto del libro de Daniel en tu casa esta semana. Pero dice: a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Y el verso 19 dice: y luego de hablar el rey con Daniel, después que pasó el tiempo de entrenamiento y de capacitación de 3 años, luego de hablar el rey con Daniel, con Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara. De modo que estos 4 chicos que dijeron al principio: aunque haya resistencia, no nos vamos a rendir, vamos a permanecer firmes en lo que es agradable a nuestro Dios, aunque la cultura nos empuje a lo contrario, vamos a honrarle. Dios les bendijo con salud, con sabiduría, con inteligencia, y nadie los igualaba, y pasaron a servir al rey para cumplir el propósito del Señor en sus vidas. Amén. Es maravilloso.
Yo quiero que recuerdes esto, la rendición no elimina la tentación. Vamos, di conmigo, la rendición no elimina la tentación, solamente debilita nuestra determinación. Va a debilitar tu determinación. Mira, cuando alguien se rinde a algún hábito pecaminoso, luego se encuentra atrapado por ese hábito. O te rindes a una tentación una y otra vez y luego te encuentras atrapado por esa tentación. Incluso puede ser alguien conectado con la iglesia y con Dios. Pero cuando tú te acercas a esa persona para animarle a salir de esa situación y le dices, vamos, cree que Dios te puede ayudar. ¿Sabes qué pasa internamente en esa persona? Esa persona no cree. Incluso el pensamiento es, ni Dios me puede liberar de esto. Y tú puedes sorprenderte, pero ¿cómo no vas a creer si para Dios no hay nada imposible? ¿Cómo es que no crees? Porque cuando nos rendimos a la tentación, no se elimina, sino que debilita tu determinación y, ¿sabes? Debilita tu fe. Debilita tu fe. Debilita tu fe. Yo de joven descubrí accidentalmente la pornografía y crecí, les dije, en el Señor y en la iglesia. Y queriendo agradar a Dios en mi corazón, pero en lo oculto luchaba con esto. Y llegó un punto donde oraba, pero internamente yo decía, ni Dios me puede librar. Porque no estaba resistiendo, sino que me estaba rindiendo. Y cuando te rindes, tu fortaleza y tu fe se debilitan. No es sino hasta que empecé a resistir con el poder de Dios y de su Espíritu Santo, aunque en mi mente no creía, pero comencé a resistir con el poder de Dios, de su Espíritu Santo, con la compañía de personas a quienes rendía cuentas. Cuando entonces mi fe comenzó a fortalecerse y a saber, claro que sí, para Dios no hay nada imposible. Amén. Y yo quiero animarte a esto, yo quiero animarte a esto. Yo quiero animarte a que, vamos, no te rindas. Coloca esas barreras de protección que necesitan ser colocadas. Porque no solo te van a proteger, sino que Dios las va a usar también para dirigirte. Él quiere guiar tu vida. Él quiere dirigirte hacia su plan y su propósito para ti. Y yo quiero animarte con un versículo que es hermoso para conectar con esto de la dirección de Dios a través de las barreras de protección. Está en el libro de Proverbios. Por cierto, Dios le dio a estos chicos sabiduría y el libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Pero Proverbios dice, primero dice esto, dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Temer a Dios. Eso nos llena de sabiduría. Y temer no es sentirle miedo, no, es tener la conciencia de que lo que hago Dios lo ve y que lo que hago le voy a rendir cuentas y que debo procurar agradarle. Pero entonces Proverbios capítulo 11, verso 3 dice esto. Yo quiero que lo lean conmigo. Vamos a leerlo fuertes. Dice, a los justos los guía su... Vamos, ponte de pie conmigo, ponte de pie conmigo. Yo quiero que lo leamos a la cuenta de 3, los vamos a leer juntos bien fuerte. 1, 2, 3. A los justos los guía su integridad. Dilo de nuevo. A los justos los guía su integridad. Mira al que está a tu lado y dile, hey, ¿sabes esto? Dile, a los justos los guía su integridad. Queridos,
barreras de protección no solo van a traer seguridad a tu vida, sino también la dirección de Dios para que puedas caminar en su plan y en su diseño maravilloso para tu vida. Amén. Vamos a orar a Dios en esta hora. Vamos, cierra tus ojos conmigo. Y yo quiero que hagas esto. Coloca una de tus manos en tu corazón y la otra levántala en alto, en señal de rendición, pero no frente a la tentación, sino delante de Dios. Yo quiero que allí donde estás, piensa en lo que Dios te ha dicho, lo que Él ha hablado a tu corazón a través de este mensaje. Y quiero que le digas al Señor: gracias porque tú me conoces profundamente. Dile: gracias porque tu palabra es un espejo para mi vida. Dile: gracias, Señor, porque tu palabra toca mi ser. Dile: gracias por tu voz. Y si hay algo que ha hecho un clic y ha conectado con situaciones en tu vida, quiero que las presentes delante de Dios. Y dile: Padre, en mis fuerzas no puedo, pero por medio de tu poder, por medio del poder de tu Espíritu, vamos, habla con tu Padre en este momento y dile: por medio del poder de tu Espíritu y por medio de tu poder, Cristo Jesús, quien moriste por mí en la cruz, sé que puedo vencer. Dile: ayúdame, Señor. He perdido la fe quizás al rendirme, pero hoy, Señor, más allá de lo que mi mente pueda decirme, hoy quiero creer lo que dice tu palabra y quiero moverme más allá de mis emociones. Quiero moverme conforme a tu plan y conforme a tu verdad y hacer, Señor, aquello que va a ser no solo una barrera de protección, sino que también va a guiar y va a dirigir mi vida. Dile: Señor, lléname con tu Espíritu. Levanta tus manos al cielo y dile: lléname, Señor, con tu Espíritu, con tu poder y con tus fuerzas para vencer, Señor, y para vivir cada día conforme a tu voluntad y a tu plan. Padre, te doy gracias por cada hombre y por cada mujer que hoy ha escuchado tu palabra. Les bendigo en tu nombre. Te pido que les fortalezcas, que les ayudes a no rendirse, sino más bien a resistir, Señor, para que su determinación en el corazón no se debilite, sino que sea cada día más y más llena con tu poder, Jesús, y el poder de tu Espíritu Santo. Guíanos, Padre amado, porque a los justos los guía la integridad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.